No estás a punto de ver un documental, estás por sumergirte en una historia real. Una historia de hielo, fuego y supervivencia, de sabiduría ancestral y frío que corta los huesos. Hoy te llevo al corazón del Ártico, donde pescar no es un hobby, es cultura, es herencia, es vida o muerte. Pero antes de romper el hielo, literalmente, suscríbete al canal y activa la campana, porque esta es solo la primera capa de una historia que va mucho, mucho más profundo. Y mientras miras, dime en los comentarios, ¿te atreverías a pasar un solo día pescando aquí? Ahora sí, abróchate el abrigo. Nos vamos a cazar peces. En el fin del mundo, atrapar 10.000 peces con los inuit no es cuestión de suerte ni de lanzar una caña y esperar. Es trabajo. Trabajo que empieza mucho antes de que un solo pez toque tus manos. Lo seguí paso a paso sobre la nieve, creyendo que caminábamos sin rumbo. Pero cada movimiento tenía sentido. En ese mundo blanco y silencioso, Aklak, mi guía, se detenía en lugares que para mí eran indistinguibles. Para él, cada rincón decía algo. Se agacha frente a lo que yo creía una mancha cualquiera en el hielo. Mira al horizonte y señala una línea apenas visible donde el hielo se une con la costa. Allí, dice, es donde desemboca el río. Agua dulce encontrándose con el mar. Para nosotros, solo geografía. Para los peces, banquete. Me explica que en esos puntos puede haber 5 veces más peces que a solo medio kilómetro de distancia. Una buena jornada ahí alimenta a varias familias por días. Aklak se arrodilla y quita la nieve con la mano, revelando una pequeña grieta. Grieta de marea, la llama. Los peces las usan como caminos. Dice que los mejores pescadores de su comunidad pueden identificar hasta 8 tipos de grietas diferentes, cada una con sus propios secretos. Entonces, cambia de dirección y sigue unas huellas minúsculas en la nieve. Me dice que un zorro ártico pasó por ahí el día anterior. Los zorros, explica, no caminan sin razón, solo aparecen donde hay comida. Son como críticos culinarios del hielo. Pienso que bromea. No lo hace. Para Aklak, las señales de la naturaleza son tan serias como una brújula en medio del mar. Antes de decidirse por un lugar, saca una línea de pescar y un anzuelo pequeño. Probamos primero, dice. Si en media hora no pica nada, nos vamos. El hielo no perdona a quien pierde tiempo. Mientras caminamos, golpea el hielo con una barra metálica. Escucha el sonido. Aquí es delgado, comenta. Bueno para pescar, malo para pararse. Me explica que los mejores lugares para pescar tienen apenas 20 centímetros de hielo. Y que, por las corrientes subterráneas, unos metros más allá puede haber más de 1 metro de grosor. Es como buscar la tabla suelta del suelo de tu casa, pero si te equivocas, caes al agua helada. Después de 1 hora de caminata, Aklak se detiene. Este es el lugar. Le pregunto cómo lo sabe. Me señala una formación rocosa a lo lejos. Su familia ha pescado aquí por generaciones. Su padre lo trajo cuando tenía 10 años. El padre de su padre hizo lo mismo. GPS ancestral. Deja su mochila en el suelo. Me mira y sonríe apenas. Ahora empieza el trabajo de verdad, dice. Saca del bolso lo que parece un sacacorchos gigante. Me lo entrega. Pesa más de lo que esperaba. Se ríe. Imagínate hacer 20 agujeros con eso, dice. El hielo bajo nuestros pies es una barrera de más de medio metro. Aklak coloca la punta metálica sobre el hielo y empieza a girar la manivela con una calma precisa. En los meses más fríos, el hielo puede tener más de 1 metro de espesor. Algunos jóvenes usan taladros a gasolina que hacen el agujero en segundos, pero los mayores, como Aklak, prefieren el esfuerzo. El taladro manual no se queda sin combustible, no hace ruido y te obliga a respetar cada centímetro de hielo que perforas. Hoy necesitamos 5 agujeros, a unos 10 metros entre sí. Vamos a conectarlos por debajo del hielo con una red. Cuando tomo mi turno con el barreno, los brazos me arden a los pocos giros. Aklak me anima. Nos faltan 4 más, dice. Cuando finalmente atravieso el hielo, él saca rápidamente el hielo blando con una cuchara de metal. Hay que apurarse.
En estas temperaturas, el agujero empieza a cerrarse en minutos. A un costado del agujero, apila nieve para hacer un pequeño muro. No es para aislar, dice. Es para bloquear el viento. Si se te congelan los dedos, no puedes pescar. Con los 5 agujeros listos, Aklak se arrodilla junto al primero y mira al agua oscura. Toma un palo de 3 metros, con un gancho en la punta, y lo introduce lentamente. Tiene que guiarlo a ciegas hasta que asome por el segundo agujero, 10 metros más allá. Esto es donde ocurre la magia, dice. Desde afuera no ves nada. Se acuesta en el hielo, pegando la oreja para oír el roce de la madera contra el hielo. Minutos después, el gancho aparece en el segundo agujero. Aklak amarra una cuerda al extremo del palo y lo jala de regreso, dejando la cuerda tendida por debajo del hielo. Luego, amarra una red a la cuerda. La red tiene flotadores arriba y pesas abajo, como una cortina que se despliega bajo el agua. Tira de la cuerda desde el segundo agujero y la red se desliza por debajo del hielo. La asegura con barras metálicas. Antes usaban astas de caribú. La técnica, en esencia, no ha cambiado. Ahora esperamos, dice. Lo difícil ya está hecho. Hace una pausa, a menos que la red se enrede. Entonces alguien tiene que meterse a sacarla. No está bromeando. Y lo que viene apenas empieza. Después de instalar la red, el silencio se apodera del hielo. Solo se escucha el viento y el crujido lejano de alguna capa fracturándose a lo lejos. Aklak se sienta con los ojos cerrados, respirando hondo. No está descansando, está escuchando. Yo intento hacer lo mismo, pero el frío me muerde los dedos a través de los guantes. Siento que el hielo me absorbe el calor como si fuera una deuda impagable. Aklak no se mueve, ni un gesto, ni un temblor. Como si estuviera hecho del mismo material que el hielo bajo nosotros. Después de casi una hora, se pone de pie sin decir nada y camina hacia el primer agujero. Con la punta de su bota, rompe la fina capa de hielo que ya se ha formado sobre la abertura. Saca un par de guantes de cuero de su bolsillo. Dice que le durarán unos 10 minutos antes de empaparse. Después de eso, solo queda aguantar. Se arrodilla al borde del agujero y empieza a tirar de la cuerda. El movimiento es constante. Tirar, enrollar, tirar, enrollar. El agua le empapa los guantes de inmediato, pero no se detiene. Le ofrezco ayudar. Me entrega el extremo de la cuerda. Al primer tirón siento el frío como una descarga. La cuerda es como una serpiente congelada, áspera y viva. El dolor es inmediato, pero sigo tirando. Aklak sonríe. Manos frías, estómago lleno, dice. Y si se te caen los dedos, al menos no tendrás que lavarlos antes de comer. Entonces lo siento. Resistencia. Algo tira desde el otro lado. La red comienza a emerger, y ahí están. Escamas plateadas, vientres anaranjados, cuerpos duros por el frío. Char ártico. Frescos. Recién sacados del agua, ya medio congelados por la temperatura del aire. Aklak los va sacando uno a uno sin contar. Yo intento contarlos en voz baja. Son más de 40. Me escucha y niega con la cabeza. Aquí no se cuentan los peces, dice. Se ofenden si el número es bajo. Luego no vuelven. Terminamos con las manos como garras. Él me da unas tiras de piel de pescado seco. Mételas dentro de los guantes, dice. El aceite ayuda a mantener el calor. Viejo truco. Nos movemos hacia el siguiente agujero. Mientras caminamos, noto una herramienta extraña apoyada en su trineo. Tiene una punta de 3 púas brillando al sol. Parece más arma que herramienta. Aklak me cuenta que, aunque las redes hacen la mayor parte del trabajo, hay otro método cuando quieres cenar ahora, no mañana. Jigging. Nos alejamos unos metros de los agujeros de red. Encuentra una pequeña protuberancia en el hielo. Golpea con la pica. Abre un agujero nuevo, más pequeño. Saca de su mochila una vara de madera con hilo enrollado. No hay carrete, no hay caña profesional, solo una cuerda, un anzuelo diminuto y un trozo de grasa blanca como cebo. Blubber de foca,
me explica. El olor viaja bajo el agua a más de 15 metros. Deja caer el anzuelo y comienza a mover la mano con un ritmo suave, casi hipnótico. El cebo sube y baja en el agua. No muy rápido, no muy lento. Los peces son flojos en agua fría. Hay que ponérselo fácil, me dice. Jigging es como el cortejo. Si eres demasiado intenso, se van. Si eres aburrido, te ignoran. Haz lo justo, y los tienes. Bueno, por poco tiempo. Lo observo en silencio. Cada movimiento suyo parece parte de un ritual. En menos de 20 minutos saca 5 peces. No dice mucho, solo asiente. Eso bastará para una buena comida. Pero noto algo más. Mientras trabaja, lanza miradas ocasionales a una figura en la distancia. Otra persona, inmóvil sobre el hielo, agachada sobre un agujero. No se mueve. No ha pestañeado en lo que parece media hora. ¿Y él? Pregunto. Kakibak, responde Aklak. El método más difícil, más lento, más silencioso. El kakibak es una lanza tradicional con 3 puntas afiladas, como un tridente. El pescador se mantiene en cuclillas, inmóvil, esperando. Cuando un pez pasa por debajo del agujero, tiene una sola oportunidad. «Debes ver la sombra», susurra Aklak. Y cuando aparezca, atacar, rápido, sin titubeos. Me cuenta que algunos ancianos pasaban horas así. Uno de sus tíos se quedó tanto tiempo en cuclillas que, cuando por fin atrapó un pez, sus piernas estaban congeladas. Lo arrastraron a casa como una estatua, pero no soltó el pez. Y entonces Aklak se queda en silencio, mira al cielo. Yo no noto nada extraño, solo el mismo azul, el mismo frío. «Va a cambiar el clima», dice. Yo miro las nubes tenues en el horizonte, dudoso. Las nubes traen sombra, y la sombra hace que los peces coman más. Se preparan para lo que viene. Flexiona la rodilla. Se toca ligeramente. Tormenta en 6 horas, afirma. La rodilla no falla. No sé si bromea. Hasta que me dice que su abuela predecía el clima por el sabor del café y le ganaba al sistema meteorológico del gobierno. Y en ese momento, algo cambia en el aire. Una quietud. Una calma previa. Aklak se pone en movimiento de nuevo. Mira nuestras redes. Mira el hielo. Mira los peces. Es hora de prepararnos para lo que viene. Con la tormenta en camino, Aklak se mueve con una eficiencia que parece coreografía. No corre, no se apura, pero cada gesto tiene urgencia. Mira el cielo una vez más. Ya no hay duda. La luz ha cambiado. Más plana, más gris. Es tiempo de volver al pueblo. Pero antes, queda una tarea crucial. Preparar el cargamento. No se trata de tirar los peces en un montón y arrastrarlos. Hasta eso tiene técnica. Aklak empieza a organizar los peces uno por uno sobre la nieve, cabeza con cola, formando una especie de patrón entrelazado. Yo solo veo pescado apilado. Él ve arquitectura. Me explica que este tipo de arreglo evita que los peces se rompan durante el viaje. Las aletas, las colas, las cabezas. Cada parte debe protegerse del movimiento. Todo encaja. Todo tiene su sitio. Cuando termina la base del montón, saca una cuerda y comienza a envolver la pila con un patrón cruzado. Aprieta cada intersección como si fuera a atar un regalo. La cuerda chirría al tensarse. El frío hace que todo suene más nítido, más metálico. Luego, empuja la pila hacia el trineo. Un trineo bajo, con esquís anchos y superficie de madera. En el pasado, me dice, todo esto se hacía con perros. 12 buenos perros podían arrastrar hasta 1000 kilos de pescado durante 20 millas. Hoy usamos motos de nieve, pero el principio es el mismo. No puedes dejar que el trineo salte o rebote. Cada golpe puede partir un pez en 2. Antes de partir, toma agua y la esparce sobre los esquís del trineo. Me sorprendo. ¿Congelar más? ¿Por qué? Hielo sobre hielo desliza mejor que metal sobre hielo. Explica. Menos fricción. Más control.
Subimos al trineo y nos ponemos en marcha. El viento ha cambiado. El aire huele diferente. Hay electricidad en el ambiente. En el camino de regreso, Aklak evita zonas con nieve suelta o terreno rugoso. Cada bache es una amenaza para el pescado. Pez roto no se almacena bien. Hacemos varias paradas, pero no para descansar. En cada una, Aklak escucha, observa, revisa que todo esté en su sitio. Me enseña algo nuevo. ¿Cómo saber si un pez está completamente congelado solo por el sonido? Golpéalo. Si suena como vidrio, está listo para guardar. Si suena hueco, hay que comerlo pronto. Nos acercamos al pueblo. Desde lejos, se ven parches de nieve aplastada y lisa. No son casualidad. Son zonas de clasificación. Cada familia tiene la suya. Territorios invisibles pero bien conocidos. Cuando llegamos, ya hay otras familias trabajando en sus espacios. El aire está lleno de voces bajas, pasos sobre nieve dura y el sonido de peces siendo ordenados. Descargamos. El frío muerde más fuerte ahora, pero nadie parece sentirlo. Todos están concentrados. El proceso empieza. Clasificar por tamaño, por forma, por estado. Aklak mueve los peces con una velocidad que no sacrifica precisión. Grande aquí, medianos allá, pequeños en ese otro montón. No usa reglas, ni básculas, ni etiquetas, solo sus manos y sus ojos. Una vida entera de experiencia lo guía. Los grandes van a secado, me dice. Los medianos se congelan enteros. Los chicos, fermentados o como cebo. Nada se desperdicia. Yo miro los montones creciendo en el suelo. Me intriga cómo saben qué es de quién. No hay marcas, no hay nombres. Sabemos, dice simplemente. Algunos ponen un palo torcido, otros una piedra con una muesca. Pero la mayoría recuerda por la forma, por el lugar, por el momento en que lo trajeron. Me cuenta la historia de su primo, que una vez perdió 500 peces. Juró que se los habían robado. Pero en primavera, el olor los delató. Nadie se los robó, solo olvidó dónde los guardó. Los montones comienzan a trasladarse a lugares más permanentes, fosas excavadas en el suelo congelado, plataformas elevadas, cuevas naturales. La temperatura es clave, demasiado calor y se pudren, demasiado frío y se congelan tanto que luego no hay forma de trabajarlos sin romperlos. El punto justo, 15 grados bajo cero. Y luego viene algo que no esperaba. Aklak se agacha y empieza a recoger lo que yo habría tirado. Cabezas, espinas, trozos. Esto, me dice, es lo más valioso. Los recoge con cuidado, los acomoda y yo lo miro confundido. Son restos. ¿Para qué? No son sobras, son ingredientes. Las cabezas se hierven para hacer caldo, rico, nutritivo, lleno de calcio. Más que 20 vasos de leche, dice. Las tripas se usan como cebo. La piel seca puede servir como mecha para lámparas si escasea el aceite de foca. Todo tiene un uso, todo tiene un destino. Tenemos 100 palabras para nieve, dice Aklak, pero ninguna para tirar. Y entonces lo entiendo. Esto no es pesca, es un sistema, un ciclo perfecto, un círculo cerrado donde nada sobra y nada falta, donde cada parte del pez, del hielo, del día, del cuerpo, tiene un propósito, y aún así, todavía no hemos terminado. El sol ya no calienta. No es que alguna vez lo haya hecho del todo, pero ahora ni siquiera se molesta en fingir. La luz se vuelve opaca, como si alguien hubiese echado un velo gris sobre el cielo. Aklak lo nota sin mirar. Sabe lo que viene. Antes de que el frío se vuelva insoportable, se concentra en trasladar los montones a su destino final. Empezamos con una zanja excavada en el suelo congelado, apenas visible entre la nieve. No parece gran cosa, pero en su interior, la temperatura se mantiene constante durante todo el invierno. Permafrost, el mejor congelador natural del mundo. Aklak acomoda los peces con el mismo cuidado con el que un carpintero talla su primera pieza del día. Cada uno en su lugar, cabeza a cola, fila tras fila. Entre capas, coloca nieve prensada, aislante natural. Luego cubre la zanja con pieles y ramas secas.
Sabe exactamente cuántos peces hay ahí, sin contar. Solo por el peso, solo por el sonido. Algunos peces no van al suelo, sino a unas plataformas elevadas hechas con troncos gruesos. Están fuera del alcance de los zorros y otros animales hambrientos. Allí arriba, el aire circula. El pescado se seca al viento, duro como cuero, ligero como un trozo de corteza. Aklak me dice que el pescado seco bien hecho puede durar años. Lo muerdes y cruje como un cristal salado. Al principio sabe a nada, luego a todo. Lo que no se seca ni se entierra, se fermenta. Eso es otro nivel. Me lleva a una pequeña construcción apartada. Una especie de cabaña sin ventanas, medio enterrada en la nieve. Dentro, el olor golpea como una bofetada. Aklak lo respira sin inmutarse. Aquí, me explica, guardan los lotes destinados a fermentación. Pez pequeño, vísceras, restos. Todo metido en barriles o enterrado en sacos de piel. El proceso lleva semanas, a veces meses. El resultado no es para todos, pero aquí, en esta tierra de extremos, un poco de pescado fermentado puede hacer la diferencia entre pasar el invierno o no. Cuando el cuerpo no aguanta más frío, me dice, este sabor te recuerda que sigues vivo. Salimos. El aire limpio casi duele después del encierro, pero hay algo que me llama la atención. Cerca de una casa hay un grupo de personas. Ríen, cocinan al aire libre. Una mujer revuelve un gran caldero sobre un fuego bajo. Huele a caldo, a humo, a grasa derretida, a comida que reconforta desde el interior. Aklak me invita a acercarme. Es su familia. El pescado que acabamos de sacar ya está dando de comer. Me ofrecen una taza de caldo humeante. No pregunto de qué está hecho, solo lo bebo. Sabe a mar, a hueso, a historia, a algo más viejo que yo, más viejo que la palabra misma. Aklak sonríe. No dice mucho, no hace falta. Aquí, cuando se pesca, no se alimenta solo al cuerpo. Se alimenta a una comunidad entera. Y entonces lo veo. Niños aprendiendo a cortar pescado con cuchillos más grandes que sus manos. Ancianos observando sin intervenir, midiendo cada gesto. Adolescentes cargando sacos de piel repletos. Nadie está quieto, nadie está de más. Todos tienen un rol. La pesca no es una tarea, es una estructura, un lenguaje común, un código que se transmite en silencio, como el conocimiento verdadero. Y mientras la nieve comienza a caer, fina como ceniza, Aklak se sienta junto al fuego y saca una pequeña tira de carne seca. Me la ofrece. Esto no es solo comida, dice. Es la memoria de lo que hiciste para conseguirla. Yo mastico en silencio. Sabe a esfuerzo, a respeto, a algo que vale. Y lo mejor es que todavía queda más por aprender. La nieve cae con más fuerza ahora. El cielo se ha cerrado por completo. El pueblo entero se ha refugiado en sus casas. Pero bajo esa calma blanca hay algo vibrando. No es solo el frío ni el viento, es algo más profundo, algo que entendí recién ahora. Aquí, la pesca no es un acto de subsistencia, es una forma de vivir, de recordar, de pertenecer. Cada grieta en el hielo, cada red tendida, cada pez sacado del agua helada, es parte de una cadena silenciosa que conecta generaciones. Padres que enseñaron a sus hijos, hijos que ahora guían a otros. Todo lo que vi, todo lo que aprendí, no cabe en un solo día, ni en un solo viaje. Aklak me mira por última vez antes de entrar en su casa. No dice nada. Solo asiente como si supiera que lo he entendido. En el Ártico, lo esencial nunca se grita, se vive. Y mientras la tormenta cubre el pueblo, me doy cuenta de que lo más valioso que me llevo no son los peces. Es el conocimiento que solo se gana con el tiempo, con el cuerpo, con el hielo bajo los pies y con la certeza de que allá abajo, bajo todo ese blanco, la vida sigue nadando.